Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos de nuevo a nuestro estudio cronológico. Después de este parón navideño, qué bueno que es estar de nuevo juntos. El primer estudio del año 2019, así que muy bienvenidos a todos aquellos fieles que habéis retomado estos estudios y habéis empezado el año con fuerza. Algunos recordarán, ya nos lo dejamos el año pasado, no sé si todos lo recordaremos o nos vamos a refrescar un poquito la memoria, pero estamos viendo entonces cronológicamente todas las cartas del Nuevo Testamento. Hemos ido viendo cada una de ellas según el orden en el que fue escrito, no según el orden en el que aparece en la Biblia. Sabéis que en la Biblia están desordenados todos los libros si lo vemos desde el punto de vista cronológico. Tienen un orden, un arreglo distinto. Pero nosotros estamos viendo todo ese estudio en un orden cronológico, según el tiempo, según se iba escribiendo cada carta. Nosotros la hemos ido estudiando así o viendo o repasando así para poder tener una línea en nuestra mente de cómo se sucedieron todos los eventos del Antiguo y ahora del Nuevo Testamento. Y si recuerdan, pues ya hemos avanzado bastante. Después de ver los Evangelios nos metimos con el libro de Hechos y decíamos que Hechos era un poco nuestro mapa que nos iba a guiar por muchas de las cartas del Nuevo Testamento, porque ahí se va sucediendo, sí se da la cronología, al menos de los viajes de Pablo, y sabéis que Pablo fue el autor de gran parte de las cartas del Nuevo Testamento, así que Hechos nos ha servido para ver estos viajes misioneros de Pablo y cómo en medio de esos viajes pues él tenía la necesidad de escribir estas cartas a las diferentes iglesias o personas que necesitaban, así que hemos visto ya pues un buen número de ellas. Después del primer viaje misionero, si tienen la hoja 29 del manual, ahí tienen la cronología de todas estas cartas. Después de ver la carta de Santiago y después del primer viaje misionero de Pablo, vimos el libro de Gálatas, después vimos los dos libros de Tesalonicenses, tras el segundo viaje misionero, y luego después del tercer viaje misionero vimos los dos libros de Corintios y el libro de Romanos también. Vimos también el libro de Judas y ahora nos hemos quedado ahí. Estamos en el año 60 más o menos después de Cristo, y lo que ha pasado, si recuerdan, es que Pablo, después de volver de su tercer viaje misionero a Jerusalén, pues le esperan problemas, ¿verdad? No era ninguna cosa nueva. A Pablo le perseguían los problemas, le perseguían los judaizantes, le perseguían todos aquellos que no querían que Pablo cambiara el mensaje que estaba dando, que Jesús le había dado, ¿no? El mensaje de la gracia y no de la ley. Entonces, esto le dieron muchos problemas. Y los judíos entonces le acusan de haber llamado gentiles a los atrios del templo, y le acusan y le quieren acabar con él. Entonces Pablo pues en ese momento pues está ahí, se le llevan para de alguna manera arrestado para que no le maten, y se cansa de estar arrestado por aquellas zonas de Jerusalén y dice: mira, esto llevo aquí ya 2 años y mi caso no se resuelve, yo apelo al César, quiero ver al César y quiero ver si puedo arreglar mi situación de una vez por todas. Entonces hace un viaje desde Jerusalén hasta Roma, ¿verdad? El viaje, ya no fue un viaje misionero, ya hemos visto los 3 viajes misioneros. Esto fue un viaje porque él quería arreglar su situación, y entonces apela a ver al César. El César estaba en Roma, así que él hace este viaje a Roma. Claro, va de alguna manera arrestado, porque está pendiente estaba arrestado en Jerusalén, se le llevan a ver al César, pero está hasta que el César no dicte sentencia, pues está de alguna manera arrestado. Así que le llevan a Roma, y hasta que él recibe la audiencia o puede exponer su caso, pues también va a pasar allí 2 años. Esos 2 años, Pablo, como siempre, no desaprovechaba el tiempo, no decía, bueno, pues aquí me tumbo hasta que le den al César, y él siempre buscaba la manera de ser eficaz para el reino de Dios y de extender el reino de Dios donde quiera que estuviera. Así que en esos 2 años que realmente no está encarcelado, ¿verdad? Se dice las epístolas de la prisión, que son las que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver, me propongo ver en esta hora las 4, repasar por encima, que es lo que estamos haciendo. Me propongo repasar las 4 epístolas de prisión, conocidas así, que escribió Pablo, pero no significa que estuviera en una prisión, porque como ya dijimos, él va a estar en un arresto domiciliario. Él está en un hogar, por así decirlo, arrestado en una casa, y él tiene libertad, no está con grilletes, no está en una celda oscura, él está en una casa, como digo, él puede recibir visitas y atender a gente. Estaba privado de su libertad para viajar y para hacer lo que él quisiera, pero tampoco estaba en una cárcel. Así que aunque se conocen como epístolas de la prisión, no se imaginen a Pablo encarcelado con grilletes en una celda oscura. Estuvo en esos lugares, de verdad, en otras ocasiones, pero no es esta una de esas ocasiones. Así que entre el año 60 y 62, que es estos 2 años que él pasa arrestado domiciliariamente, esperando su caso, él va a escribir estas 4 cartas que vamos a ver hoy. Son la carta que le escribe a Filemón, la carta que le escribe a los colosenses, la carta a los efesios y la carta a los filipenses. Estas 4 cartas son las que tenemos previsto ver hoy, las que tengo previsto repasar someramente hoy,
para ver un poquito de qué va. Ya saben que este estudio cronológico ya llevamos creo que 2 años y medio desde que empezamos el Génesis. Ya estamos llegando a su fin. La idea es pues terminar ese estudio y después, cuando acabemos todo este estudio cronológico, empezaremos otro tipo de estudio. Quiero ya anticipar que probablemente hagamos algún estudio de libros ya a los que estudiemos más en profundidad. Quizá cambiamos el formato, ya no lo hagamos desde aquí adelante, quizá ya pongamos mesas y sea algo más de hablar todos, de compartir, de investigar, de cómo poder sacar de jugo a un libro de la Biblia, cómo sacar incluso alguna enseñanza para uno mismo o para compartir a otro, etcétera, etcétera. Por ahí es lo que estamos visualizando. Así que, bueno, pero antes hay que terminar. Queremos terminar todo el Nuevo Testamento. No estamos profundizando en los libros por eso, porque lo vamos a hacer después, poquito a poquito, libro a libro. Así que lo que queremos es un poco no perder esta cronología del tiempo y ver cómo las cartas se han ido sucediendo y el por qué. Básicamente el por qué Pablo tiene la necesidad de escribir estas diferentes cartas, que en este caso va a escribir desde su arresto domiciliario. Nos vamos a centrar en eso y ver rápidamente cuál es el tema de cada carta. Y eso es todo. ¿Les parece bien? Para que sepan un poco lo que nos viene por delante. Bueno, pues entonces tenemos aquí atrás la carta de Filemón. Un ejemplo de intercesión, dice. Vamos a ver el por qué decimos esto. Un ejemplo de intercesión. La carta de Pablo a Filemón. Dice que esta es la carta o la epístola más pequeña de Pablo y a la vez también la más personal que Pablo escribe. Es una obra maestra de cortesía y de intercesión. Está incluida dentro de las epístolas de prisión que ya hemos dicho cuáles son: Colosenses, Filipenses, Efesios y esta misma de Filemón. El libro, pues el autor de estos 4 libros, como ya hemos dicho, para no repetirlo, va a ser el apóstol Pablo, y lo podemos ver siempre en los primeros versículos, casi siempre dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos en tal, pues aquí lo dice así también: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, en este caso, que era colaborador nuestro, dice Filemón 1:1, colaborador suyo. Así que le va a escribir una carta. Vamos a ver por qué tiene la necesidad de escribir Pablo esta carta a uno de sus colaboradores, en este caso a Filemón. El año, como ya hemos dicho, se van a escribir como en la página 29 tienen, entre el año 61 y 62 están escritas las 4 cartas. Esta probablemente en el año 61. Esto de las fechas ya saben que nunca es exactitud precisa, ¿verdad? Pero más o menos estamos en ese año. El bosquejito igual lo tenemos ahí para un poco poder organizar la carta. Tampoco lo estamos viendo. Aquí se saltó. Ok. Vale, perdón, me salté. Antes del bosquejo teníamos el propósito, perdón. Antes del bosquejo para el propósito. ¿Por qué entonces, como decíamos antes, por qué escribe Pablo esta carta a Filemón? Dice que por medio de esta carta quiere persuadirle a Filemón, que hemos dicho que era colaborador suyo, para que perdone y restaure a un tal Onésimo. Aquí el asunto es Onésimo. ¿Quién es este Onésimo? Bueno, pues vamos a verlo después. Le pide que a Filemón que restaure, que perdone a Onésimo, incluso que lo reciba como un hermano suyo en Cristo. Es una apelación, es una intercesión, es como cuando, no sé, lo habrán vivido miles de veces en su vida, cuando alguien te ha pedido: oye, ¿por qué no vas a otra persona y le dices esto que yo no me atrevo? Y te han mandado a ti, y tú, venga, vale, yo voy. Oye, mira, no te importa. Y tú haces de intercesor entre 2 personas. Entonces Pablo de alguna manera está haciendo esto en esta carta. Le está escribiendo a Filemón con la idea de interceder por otra persona que ha tenido, vamos a decir, un conflicto. Vamos a ver ahora cuál es ese conflicto. Es una carta muy un poco distinta a todas las demás que Pablo está escribiendo. Es una carta atípica, por así decirlo, y me encanta ver la naturalidad, como lo hemos dicho muchas veces, de la Biblia, como no ha sido algo místico, que aleluya, y me pongo así a recibir la inspiración, ¿verdad? Era la naturalidad de problemas, de sucesos que ocurrían y que Pablo estaba intentando solucionarlos. Nunca tenía en mente que esa carta personal a un colaborador suyo un día fuera a formar parte de una Biblia que todos los creyentes en todo el mundo iban a tener y a estudiar y a tomar como palabra de Dios. Yo creo que Pablo en el cielo se sorprendería de decir: wow, pero ¿dónde llegaron mis cartas? Yo no tenía ni idea de que pudiera pasar algo así, ¿no? Y menos con una carta como esta, ¿verdad? Quizá otras como Romanos, que sí, ahí se esforzó el hombre por hacer un tratado más teológico, pero esta carta a un amigo, ¿cómo quiso llegar a la Biblia? Bueno, aquí la tenemos entre nosotros como una de las cartas inspiradas, palabra inspirada de Dios, que ha querido que se quede hasta nuestros días porque nos tiene que decir algo. Es un mensaje que es útil para todas las generaciones que iban a vivir después de Pablo.
El bosquejo, como ya he dicho, lo tenemos ahí, un cortito, y vamos al tema. ¿Cuál es el tema de esta carta entonces? El propósito ya lo sabemos, que era apelar por una persona, interceder por otra persona, pero ¿por qué? Bueno, no tiene un tema en sí en cuanto a lo que es doctrina, ¿verdad? A lo que la doctrina se refiere, no tiene un tema, la justificación, la salvación por obras, no está queriendo tratar ningún tema teológico ni doctrinal, por así decirlo, en esta carta. Es una carta de intercesión por este tal Onésimo, que al parecer dice que era un esclavo de Filemón. Saben que en esos tiempos se tenían esclavos, estaba permitida la esclavitud, no la entiendan como esa esclavitud de maltrato, sino bueno, era otro tipo de esclavitud, estaba permitida. Y parece ser que Filemón pues tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, era este señor, Onésimo era esclavo de Filemón, pero dice que había huido a Roma tras haberle robado de los fondos de Filemón. O sea, imagínate, tienes un esclavo y te roba, se lleva el dinero y huye y se va. Y tú un día llegas a casa y Filemón, Onésimo, oye, ayúdame a contar tareas. Onésimo, ¿verdad? Y ¿dónde está este Onésimo? Y yo, pero bueno, si tenía que estar aquí, no le encuentro. Y digo, bueno, voy a comprar el pan. ¡Guay! ¿Dónde está mi dinero? No está ni Onésimo y no está mi dinero. ¿Qué ha pasado aquí? Los imagino el momento que Filemón estaría viviendo, ¿verdad? Obviamente, bueno, hoy se dice obviamente, vamos a admitirlo, obviamente. Se sabe que este Onésimo en este momento no era cristiano, ¿verdad? Hizo esto. Iba a decir, es que los cristianos no roban, pero luego desgraciadamente encontramos casos de todo, ¿verdad? Ya no podemos decir. Supuestamente los cristianos no deberían robar, ¿no? Aunque a veces pasa. Pero este hombre no era cristiano y él, no sé cuál sería su necesidad, pero roba el dinero de su amo y huye, se va a Roma, ¿vale? Ese es el trasfondo. Resulta que va a la cárcel por algún motivo en Roma y ahí se encuentran con Pablo. Entonces oye, ¿tú qué? Empiezan a hablar y pues Pablo, como no perdía ocasión, pues entonces parece ser que Onésimo cayó ahí a los pies del Señor, bajo el ministerio, la palabra de Pablo le habló y este Onésimo se convierte. Entonces, pues claro, Pablo se enteraría de su caso y para más Inri, y esto, ¿verdad? Las cosas que uno tiene que tener siempre en cuenta, como el mundo es muy pequeño, aunque parece que es muy grande. Y es muy grande el mundo, pero a la vez es muy pequeño. ¿No te ha pasado alguna vez de ir, pero qué haces aquí? ¿Cómo es posible que nos encontremos en tal lugar, siendo de lugares tan distintos, verdad? Al final el mundo es muy pequeño. Entonces, resulta que este Filemón, pues era conocido de Pablo. Entonces imagino que cuando Onésimo le cuenta a Pablo, no, pues yo estoy aquí porque yo le volví a mi amo, por allá en una ciudad, en Éfeso, y sí, se llamaba Filemón, y yo imagino que Pablo le llama, yo conozco un Filemón, y comenté, bueno, pues resulta que a tu amo lo conozco yo, resulta que tu amo y yo somos amigos. Caray, este Onésimo estaría sorprendido, o sea, vengo hasta Roma huyendo de Éfeso, llego a una cárcel a ver con un tipo que resulta que conoce a aquel al que le he robado a no sé cuántos kilómetros de distancia. ¿Sí? A veces Dios ordena todas las cosas para que todo quede como tenga que quedar. Así que bueno, ahí entonces Pablo conoce la historia de este Onésimo, lo que ha hecho, a quién se lo ha hecho, y entonces bueno, pues Pablo ahora lo que quiere de alguna manera arreglar esta situación que se había dado aquí. Pablo dice que hubiera querido que se quedara con él, pero la ley romana lo envía de nuevo con su amo Filemón, ¿verdad? Él dijo, no, bueno, que vuelvas a tu amo, mejor quédate conmigo. Yo no sé si Pablo estaría ya echándole el ojo para hacemos un cuarto viaje misionero y me ayudas, yo no sé lo que estaría pensando. La ley romana no se lo permitió, le dijo, no, este hombre ahora lo hemos cogido preso, ahora tiene que volver de donde viene, es ley que vaya con su amo y haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Entonces Pablo no puede retenerle, sabe que tiene que volver, pero entonces sabe que va a haber un problema. ¿Qué va a hacer ahora Filemón cuando este esclavo que le ha robado y ha huido de su casa, ahora le van a volver a mandar allí? ¿Verdad? Pablo quiere que las cosas, bueno, vamos a hacer de mediador aquí. Imagino que Onésimo diría, me va a matar, Pablo me va a matar, y mi amo, entonces no sé qué diría, ¿no? No me lo estoy imaginando, no sé qué pasaría. Pero esta es la situación así a tres bandas. Así que lo que Pablo decide hacer es esto, interceder, como no se puede ir de allí porque está arrestado domiciliariamente, pues no puede acompañarle. Yo creo que le hubiera querido acompañar y vete conmigo, yo ya no puede ir, así que al menos le da una carta. Te voy a mandar una carta para que tú se la des a tu amo y yo voy a pedir por ti a tu amo para que no te haga lo que tú crees que te va a hacer, ¿no? Entonces es Pablo intercediendo por la vida de Onésimo ante su amo Filemón.
¿De acuerdo? Así que en la carta, ¿qué le va a pedir? Pues Filemón, mira, me ha pasado esto, yo sé que tu esclavo se ha huido y a que no sabes qué, le conozco, está conmigo, va de vuelta, va contigo, pero sabes que no va igual. Te robó porque no conocía al Señor, ahora conoce al Señor, ahora es nuestro hermano, ahora las cosas han cambiado. Yo sé que te hizo mal, pero mira, Filemón, perdónale. Te pido que le trates como un hermano en Cristo, de verdad, y empieza a hablar. Hace una carta muy bonita, es corta, si pueden leerla en casa, leanla, porque es una carta enternecedora, con un poder de convicción de Pablo bien astuto para saber decir qué cosa, ¿verdad? A este Filemón, él le dice, mira, que sepas que tú también me debes a mi cosa, por así decirlo. Así que ahora tú también, yo te pido que, como favor, lo que yo te he hecho a ti, devuélveme tú el favor, perdónale, ¿verdad? Es una obra maestra en cuanto a la intercesión se refiere. Y la mediación, por así decirlo, una buena mediación. Así que le escribe esta carta con este fin, una carta persuasiva y cautivadora. Pablo intenta defender la causa de este esclavo convertido y se atreve a decirle a Filemón incluso que él mismo, Pablo, pagaría cualquier deuda que este hombre tuviera. Qué muestra de amor, ¿no? Pablo le acababa de conocer a este hombre en la cárcel, pero ya se convirtió y a Pablo ya con eso le bastó. Le dice, mira, si te debe lo que te debe, ponlo en mi cuenta. ¿Sí? Yo pago por él. Y es un cuadro bonito, porque es lo que hizo Jesús por nosotros, ¿verdad? Es un cuadro de lo que Jesús hizo por nosotros. Padre, no importa lo que te hayan hecho. Si algo te deben, ponlo en mi cuenta. Yo pago por ellos. ¿Verdad? Es un cuadro que nos recuerda la redención también de Jesús. Aquí a un nivel humano. Jesús lo hizo a un nivel sobrenatural o mucho más amplio, pero nos recuerda esto. Los versículos 17 al 19 aquí aparecen. Así que si me tienes por compañero, le dice Pablo a Filemón, recíbele como a mí mismo, como si me recibieras a mí. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo pago. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Verdad? Es como que yo estoy dispuesto a pagar lo que este hombre, pero también contigo se hizo misericordia. Haz tu misericordia con los demás. Tú a mí también me debes muchas cosas que yo nunca te cobré. Ahora haz tú lo mismo. Pero si no lo quieres hacer, yo pago. ¿Verdad? Es como, es una carta muy bonita. Yo recomiendo con lo cortita que es, si no te das cuenta que si te la pasas y no la encuentras, ¿verdad? ¿Dónde está la carta de Filemón? Pues venimos después de la de Tito, y si nos damos cuenta nos pasamos a Hebreos, ¿verdad? Y está en medio, es muy cortita, tiene unos pocos versículos nada más. Pues esto es básicamente la carta de Filemón. ¿Qué os parece? ¿Verdad? Atractiva, ¿Y en qué terminó? ¿Eh? Pues así terminó, que mandan para allá. ¿Pero qué pasó con los necios? Quedó La Biblia ya nos dice, nos deja la intriga. La Biblia ya nos deja la intriga. Pero sí se le mandó la carta con otro de sus colaboradores que volvía de vuelta para allá. Aprovechó a mandar la carta y yo imagino que sí, que este hombre quedó restaurado, quedó con Filemón. Ahora sí que acabó bien la cosa. La Biblia ya no lo cuenta, porque esta solamente es la carta de toma, esta es la carta para interceder por ti. Ya no hay otra carta que nos diga qué pasó después con esta. ¿Alguien sabe, alguien tiene algún detalle más concreto de qué pasó después? ¿Y cómo quedó? ¿Algún detalle que haya leído en algún libro histórico o de algún otro tipo que refuerce esto? ¿No? ¿Sí? No, nadie. Yo creo que acabó bien, pero ahora mismo tampoco estoy 100% seguro. Vamos a ver otra de las cartas entonces de prisión, escrita al mismo tiempo en este año 61, es la carta a los colosenses, ¿vale? La carta a los colosenses que Pablo le envía a la ciudad de Colosas. Era una ciudad del proconsulado romano en la provincia de Asia, en Asia Menor. Ya vimos dónde quedaba Asia Menor y cuáles eran las iglesias de allí, ¿verdad? En el mapa estos días atrás. La capital, en tiempos de Pablo, era la ciudad de Éfeso. Esa era la capital. No hay información, dice, de que Pablo visitara la ciudad de Colosas, pero sabemos que cuando escribió su carta nunca había estado allí. Solo había oído hablar de su fe y de su amor. Pablo no le hizo falta haber estado personalmente allí o haber fundado la iglesia. Él se sentía con la autoridad de poder escribir una carta, aunque él no hubiera estado allí, pues de este tipo, ¿no? Había oído hablar de la fe y del amor de estos hermanos y les quiere escribir esta carta que vamos a hablar un poco de qué trata. Posiblemente dice que el fundador de esta iglesia, de los colosenses, que no fue Pablo, como digo, parece ser que fue este Epafras, que era un colosense, un
alguien de allí, de la ciudad, que se había convertido cuando Pablo estuvo en Éfeso. Recuerdan que les dije cuando en uno de los viajes misioneros Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso y estuvo ahí un largo periodo que además fue uno de los periodos más fructíferos que él tuvo de todos sus viajes, donde hubo conversiones. Alquiló la escuela de Tirano, una escuela secular, y desde ahí enseñó, y el Señor le respaldaba con milagros, con de todo, y bueno, fue uno de los tiempos más exitosos, por así decirlo, del ministerio de Pablo. Pues parece ser que en ese tiempo, en ese ministerio, este tal Epafras pues se convirtió allí, recibió la enseñanza de Pablo y volvió a Colosas. Y allá en Colosas pues no había iglesia y este hombre fundó la iglesia de Colosas. O sea que indirectamente Pablo fue el fundador, por así decirlo, indirectamente, ¿verdad? Porque él formó a este Epafras, que fue el que a su vez formó la iglesia. Así que de Epafras, es que Pablo recibe la información de que la iglesia en Colosas, cómo iba, ¿no? Que tenían fe, que tenían amor, pero también habían surgido algunos problemas. Había algunas enseñanzas heréticas, ¿verdad?, que se habían producido ahí, había algunas herejías que se habían colado en la iglesia, y este Epafras entonces le escribe a Pablo, claro, lo consideraba a Pablo su mentor, su maestro, su padre espiritual, y le anuncia: oye Pablo, mira, estoy aquí en Colosas, formamos esta iglesia y está pasando esto. Así que a raíz de eso, entonces, que Pablo les escribe esta carta. Pablo escribe a la iglesia de los colosenses como respuesta a la información que Epafras le ha dado de la iglesia que fundó allí. Según Filipenses 2, parece que la iglesia de Colosas se reunía antiguamente en la casa de Filemón. Mira, qué curioso. De donde había robado el esclavo Onésimo, en esa casa había servido como iglesia también, ¿de acuerdo? Se reunía antiguamente en esa casa. Fue a Colosas a donde Pablo envió de vuelta a Onésimo, el esclavo de Filemón, que había huido. Imagínate, a ese lugar donde decíamos de dónde quedaba, pues hacia allá fue, hacia Colosas. Tíquico, que es el que acompañó a Onésimo para llevarle la carta de Pablo a Filemón, fue el que llevó esta carta a la iglesia de Colosas en el mismo viaje. O sea, Tíquico llevó dos cartas, ¿verdad? Llevó la carta de Colosenses y la carta de Filemón. En su bolsillo la llevaría ahí, o en su mochila, donde quiera que llevara. Él fue el portador. Tíquico fue el mensajero de estas dos cartas que después iban a llegar a nuestra Biblia. Una para la iglesia, que Epafras había informado que había problemas, y otra para Filemón, que tenía que restaurar al hermano Onésimo, que iba también con ellos. El escritor ya lo hemos dicho que es Pablo, en el versículo 1 y 2, de nuevo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos de Cristo que están en Colosas. Así que Pablo se nombra o se escribe ahí como el autor de la carta, la misma, la fecha 61, y el propósito y el mensaje de esta carta pues se escribe para contradecir o para contrarrestar o para refutar las enseñanzas falsas que se habían adentrado o que se estaban adentrando en la iglesia de Colosas. Véase la doctrina del gnosticismo, principalmente. El gnosticismo fue una de los problemas o de las filosofías, vamos a decirlo así, de las enseñanzas erróneas doctrinalmente, que más problemas dio a los que vivieron en el primer siglo, ¿verdad? El gnosticismo se desarrolló, cogió mucha fuerza y empezó a confundir a muchas de las iglesias. En ese tiempo todavía la doctrina no se había desarrollado fuertemente, ¿verdad? Estamos en el año 60, Jesús había muerto en el 30, o sea, no había dado tiempo todavía que se solidificasen la doctrina, las enseñanzas, no había escrito, no había bases sólidas por las que guiarse. Entonces de repente saltaban corrientes y filosofías, y uno decía y venía otro diciendo otra cosa, y a veces los cristianos pues decían: ¿y para dónde miramos? Si todo lo de Jesús era así, o esto que dicen ahora, entonces ¿cómo es? Y había mucha confusión, y el gnosticismo fue uno de los mayores quebraderos de cabeza para el siglo I y para los padres de la iglesia, ¿verdad? En este tiempo. Pero todavía existe. Sí, el gnosticismo de alguna manera se ha transformado y ha variado en muchas de sus puntos. No es exactamente igual el gnosticismo de ahora como el gnosticismo del que estamos hablando aquí. Si vas a buscar algo, pues busca gnosticismo del siglo I, porque si buscas gnosticismo, quizás la idea que te dan del gnosticismo de ahora no es el que corría en el siglo I de la iglesia. Pero básicamente sí, los inicios de este gnosticismo, pues ellos se basaban en esto de gnosticismo viene de gnosis. En griego gnosis significa conocimiento. Entonces ellos apelaban a un conocimiento superior que solamente unos cuantos tenían la capacidad de conseguir, y entonces eran como esa élite que podían un poco ponerse por encima de los demás y decir lo que había que hacer y lo que no. Y no todo el mundo podía entender este conocimiento superior que solo algunos entendían. Pero una de las doctrinas o uno de los puntos
heréticos o contradictorios o que hacían daño era que ellos separaban lo espiritual de lo material. Para ellos eran dos áreas que no se juntaban. Entonces lo que pasaba a nivel de la materia no importaba, porque eso no era importante, era materia, no tenía nada que ver con el espíritu. Lo importante era lo que sucedía en ese entorno místico, espiritual, elevado. Eso era lo importante, eso era lo que contaba, eso era lo que afectaba. Por lo tanto, si tú te emborrachabas, eso no importaba, porque eso era cosa a nivel de cuerpo, de materia, eso no tenía nada que ver con ese conocimiento. Entonces, claro, entonces se puede emborracharse, bueno, sí, porque eso es del cuerpo, eso es materia. Entonces podemos también tener relaciones sexuales con sí, porque eso es cuerpo, eso es materia, eso no. Entonces imagínate, eso contradecía lo que Jesús había enseñado y toda la moralidad del cristianismo. Por eso era que en esa iglesia habían hasta, yo leí que había pecados de... En Corintios, imagino que es la que estás hablando. Sí. En muchas iglesias había muchos pecados y en base, pues, muchas cosas afectaban, según qué caso, pero en la corriente del gnosticismo hacía daño por esto, porque enseñaba esta separación y decía que las cosas a nivel materia no importaban, no tenían trascendencia, no se mezclaban con lo espiritual. Entonces, obviamente eso era algo que había que contradecir. Bueno, era por daros un detalle, es algo mucho más amplio, era una filosofía que envolvía muchas otras cosas que no vamos a entrar ahora en detalle a explicar todo el gnosticismo porque es un tema amplio, pero para que tengan una idea, que se estaba adentrando en la iglesia de Colosas, entonces Epafras lo detecta, Pablo aquí está viendo estos problemas, ¿verdad? Y entonces Pablo escribe esta carta para de alguna manera poder contrarrestar algunos de los problemas puntuales que esta iglesia estaba experimentando, ¿vale? Este es el bosquejito que lo tenéis ahí para verlo despacito en casa si queréis. El tema de esta carta, el tema de los colosenses, básicamente dice que la falsa doctrina del gnosticismo, ven ahí, gnosis, conocimiento, era una mezcla de ritualismo judío y oriental con un misticismo pagano que promovía el orgullo intelectual. ¿De acuerdo? Era una mezcla de muchas cosas. Se enorgullecían de poseer un conocimiento superior de los misterios que era desconocido para los demás. Se filtraron bajo el nombre de, esto es una filosofía, decían, pero obviamente el de filosofía tenía poco, o sea, tenía más bien, era como una religión prácticamente, porque se metían en el terreno de la religión también. Y parecía que esto era sabiduría, para aquellos que obtenían este conocimiento se veía como que, wow, que gente sabia, ¿verdad? Se veía como que los que alcanzaban este conocimiento eran gente muy sabia. Dice que se apoyaban en las tradiciones de los hombres, incluso parecían humildes, adoraban a los ángeles y despreciaban sus propios cuerpos. Era una mezcla de muchas cosas. Entonces afectaba a muchos temas que Jesús había enseñado cosas muy diferentes a lo que esta filosofía, entre comillas, del gnosticismo estaba enseñando. Por lo tanto era problema, porque la gente que se convertía estaban confundidos. Pablo pues tenía que intentar corregir o marcar la senda para que estos nuevos creyentes no se desviaran, no se perdieran de la sana doctrina. La enseñanza de Colosenses dice que es a la vez profunda pero práctica, las dos cosas, no entra en teologías, aunque es profunda pero mantiene el carácter práctico. Los primeros 2 capítulos del libro son en carácter más bien doctrinal, o sea, las enseñanzas, qué es lo que dice o Jesús en cuanto a sus temas que estaban causando problemas, y los otros 2 son más bien de carácter práctico, y donde Pablo busca fundamentar a los colosenses en su fe cristiana. Obviamente Pablo busca eso, fundamentar a los nuevos creyentes en su fe cristiana y refutando las enseñanzas del gnosticismo. La epístola muestra la supremacía y eficiencia de Jesús para atacar las enseñanzas gnósticas. El principal tema y dominante de la epístola va a ser la plenitud y preeminencia de Cristo. Cristo es lo primero y en Cristo es plenitud, no se necesita nada más. Y lo que experimentan los que creen en Él. Establece esta epístola la absoluta suficiencia de Jesús. De alguna manera esto es para lo que se está diciendo. Jesús es suficiente. No necesitas ningún conocimiento superior a nada, porque no hay nada superior a Jesús. En Jesús está completo. El mensaje del Evangelio no necesita añadido, no necesita conocimientos superiores, no necesita que nadie está dado. En Jesús lo tenemos todo. En Jesús es suficiente. La plenitud de Jesús lo llena todo, y no estén creyendo que hay cosas aún superiores que vienen de... Es de alguna manera lo que más recalca Pablo en esta epístola. ¿Cómo es posible, se pregunta Pablo, que los colosenses pudieran cambiar a Cristo por algo inferior a Él, como pueden ser poderes angelicales, filosofías o tradiciones humanas? ¿Verdad? Pablo les pregunta, ¿cómo es posible que teniendo el todo, que es Cristo, que teniendo la suficiencia que representa, ustedes estén queriendo cambiar eso por cosas mucho menores, aunque les digan que son superiores?
son menores a Cristo. Cristo es todo, Cristo es suficiente, en Cristo está todo lo que necesitamos. Ese es el mensaje principal de la epístola. Las dos grandes verdades entonces de esta epístola son la plenitud de Dios en Cristo. O sea, en Cristo está la plenitud de Dios. Cristo no era un enviado, Cristo no era un hombre, Cristo no era alguien rebajado, Cristo no era un ser superior, pero no, era la plenitud de la deidad de Dios Padre, estaba concentrada en Cristo. Él era el Dios pleno, Él lo era todo. ¿No? El gnóstico lo querían rebajar a algo mucho más inferior, un Cristo de una escala muy por debajo. Y Pablo le dice, la plenitud de Dios está en Cristo. Él es Dios, ahí está todo. Y luego la plenitud de Cristo está en nosotros. Sí, así que lo tienen todo, no busquen más. La plenitud de Cristo, o la plenitud de Dios en Cristo, ahora está en nosotros también. Ustedes están completos en Él. En Cristo estamos completos, no necesitamos nada más. Eso es básicamente la idea principal de la carta para contrarrestar estas enseñanzas gnósticas que estaban entrando en la iglesia. ¿Vamos bien? Más o menos se entiende entonces cómo es lo que Pablo en la cárcel, ¿verdad? Arresto domiciliario, pero imagínate, le llegan las noticias de esta iglesia, ¡ay, qué le digo! ¿Será posible? Imagino que él le ardería por levantarse e ir corriendo a la iglesia y confrontar a estos que estaban enseñando, estos herejes que estaban enseñando estas cosas, pero no podía, tenía que estar ahí en Roma, en esa casa, y bueno, al menos desde ahí les manda la carta, toma, Epafras, lee esto a los hermanos y que se empapen bien de esto, y toma, Filemón, y él no perdía el tiempo, él estaba desde ahí activo con su ministerio a las naciones. Tercera carta de la prisión, que va a escribir igual en el mismo año 61, a los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Ahí el tema, hemos puesto la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Carta de Pablo a los Efesios. Parece que esta carta estaba pensada más bien para ser una circular. ¿De acuerdo? Una circular es una carta que se envía para que circule. Por eso se llama una circular. O sea, toma, envía esta carta y que pásala, que circule. O sea, realmente no era una carta para una iglesia concreta. Efesios no era, la iglesia de Éfeso no era una carta para la iglesia de Éfeso concretamente, ya está, era una circular para que recorriera varias iglesias. Vamos a verlo ahora más despacio. Dice que las palabras a los que están en Éfeso, que aparecen en esta carta, en los manuscritos originales más antiguos que se tienen no aparecen. Eso lo han añadido después, ¿de acuerdo? Se cree que como Éfeso era la capital, se le puso ese nombre ahí en la carta, pero realmente no era una iglesia concreta a la que Pablo estaba escribiendo. Las palabras entonces a los que están en Éfeso no aparecen, lo cual le hace pensar a los estudiosos que esta epístola pudo haber sido una carta general dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús para toda la región de Asia Menor. O sea, Pablo era como los Gálatas. Recuerdan que los Gálatas, Galacia era una zona amplia, no era una sola iglesia. Parece que esta carta, aunque a veces la entendemos como que era la iglesia de Éfeso, no es realmente así. Era una circular que Pablo está intentando dar para que recorra la pase por todas las iglesias de Asia Menor. Era un tratado, algo que él quería que todas las iglesias conocieran, no una iglesia en concreto. ¿De acuerdo? El escritor entonces, como hemos dicho, es igual Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Eso es lo que aparece en los originales. Luego dice que están, ¿verdad? En Éfeso eso es lo que añadieron después. Pero la carta en sí, los originales solamente pone eso. A los... no estaba ocurriendo eso. Esto. A los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué dirán? Quizás se preguntan, ¿y por qué saben eso? ¿Por qué los estudiosos llegan a esa conclusión? Si aquí, bueno, pues se creen, ellos dicen que después de todo el tiempo que Pablo estuvo entre ellos, como dijimos, ¿se acuerdan que Éfeso era la ciudad donde él pasó 3 años y estuvo 2 años ahí por el ministerio más? O sea, es una ciudad que él conocía muy bien, había estado ahí mucho tiempo, había ministrado mucho tiempo. Si él escribiera una carta a esa iglesia, tendría un carácter mucho más personal que el que tiene la carta. ¿Verdad? No hace apelaciones así a nada personales, ni tiene un carácter como muy genérico la carta, por eso se entiende que no. Y al haber añadido después a los que están en Éfeso, pues los estudiosos han atado cabos, han dicho, ok. Entonces la intención de esta carta era para todas las iglesias de Asia Menor, se le puso al final a los de Éfeso, porque Éfeso, como hemos dicho, era la capital de esa zona, entonces bueno, se les trató a ellos, pero luego era para que circulase y que estas ideas y que esto que Pablo está escribiendo aquí lo supieran todas las iglesias de la región. ¿De acuerdo? No una iglesia en concreto. La escribe igual desde Roma en el mismo año, como hemos
hemos estado viendo. Y el propósito, ¿para qué escribe Pablo entonces ahora la carta a todas estas iglesias de Asia Menor? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quiere Pablo? Dice que no se escribe esta carta para tratar ningún problema en concreto, ninguna controversia que hubiera surgido, porque como hemos dicho, no es para una iglesia sola, estamos tratando un abanico más amplio y entonces conceptos generales. Pero lo que quiere es instruir a los cristianos de Asia Menor acerca de los privilegios y de las responsabilidades también de los que forman parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. O sea, nosotros nos convertimos, recibimos al Señor y en ese momento somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de su iglesia. ¡Qué bien! ¡Genial! Pero eso conlleva, como todas las cosas en la vida, pues que uno tiene privilegios por pertenecer a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Tenemos muchos privilegios, pero también tenemos muchas responsabilidades como parte o como miembros de ese cuerpo. Entonces Pablo va a querer informar, por eso tiene este carácter genérico. Esto es algo que todas las iglesias tienen que saber, la nuestra lo tenemos que saber también aquí en Weimar. Como parte de la iglesia de Dios aquí en Weimar, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos privilegios, pero también responsabilidades que debemos abordar y cumplir. Y de esto va a tratar un poco la carta. La vocación de la iglesia, la conducta de la iglesia y una conclusión, es un bosquejo muy sencillo. El tema dice que el mensaje es concerniente a la verdadera iglesia de Jesucristo, a la cual se refiere como su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es una de las maneras de identificar al cuerpo de creyentes en todo el mundo, ¿verdad? La iglesia universal de Cristo, pues es el cuerpo de Cristo, dice que Él es la cabeza de su cuerpo. Toda la iglesia mundialmente es el cuerpo de Cristo. Él como cabeza y el cuerpo compuesto, dice, de creyentes tanto judíos como gentiles. ¿De acuerdo? Imagino que esto eran verdades que tenían que saber en ese tiempo porque ya saben lo que estaban haciendo los judaizantes, ¿verdad? No, esto es algo de los judíos, no habían entendido el cambio, las nuevas reglas del juego, esto es el nuevo pacto, los judíos no lo habían entendido todavía, no, si los gentiles quieren algo con el cuerpo de Cristo, entonces que pasen primero por la vicaría, que sean judíos, que se circunciden, que guarden la ley de Moisés, y una vez que sean judíos, entonces podrán ser parte de la iglesia de Pablo no está enseñando eso, ¿no? La iglesia de Jesús, de la cual Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, está compuesta tanto de judíos como de gentiles, ¿verdad? Estamos en un nuevo tiempo. La iglesia no es solo una asamblea organizada, ¿de acuerdo? No nos organizamos y nos juntamos para hacer ciertas actividades. Dice que es algo mucho más que eso, es un organismo vivo. Es un organismo vivo, así como un cuerpo, ¿verdad? Que tiene vida, que se mueve. No es, ¿verdad? La iglesia es lo mismo, es el cuerpo de Cristo, no es una organización, es un organismo. Literalmente es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, multiplicado en las vidas de múltiples pecadores que han sido salvados por su incomparable gracia. Eso es lo que es básicamente la iglesia. ¿Y cuál es el sentido? ¿Por qué Cristo se maneja que se presenta como cabeza y la iglesia como su cuerpo? Y entonces uno se imagina una persona, ¿verdad? Una cabeza y un cuerpo. Te imaginas una persona. ¿Para qué? Bueno, lo que Dios quiere es, a través de esta persona, vamos a decirlo así, Él pretende llevar a cabo sus propósitos en este mundo. Si Dios quiere hacer algo en este mundo, ¿cómo lo va a hacer? A través de esa persona, por así decirlo, que es la cabeza y el cuerpo, ¿verdad? Cristo cabeza y la iglesia el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que va a llevar a cabo los planes de Dios, el reino de Dios a esta tierra, ¿verdad? La iglesia es el agente que va a traer el reino de Dios a la tierra, que vamos a llevar los propósitos de Dios a esta tierra, ¿dirigido por quién? ¿Por el pastor X? ¿Por el pastor fulanito, menganito? No, por Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Él tiene que dar las órdenes, Él tiene que trazar la visión, Él tiene que decir para dónde vamos. Y nosotros nos movilizamos con Él, dirigidos por el Espíritu Santo, y llevamos a cabo los propósitos de Dios para este mundo. Esa es la idea que Pablo está queriendo dar a todas estas iglesias de la zona de Asia Menor. Nos proporciona esta epístola tres figuras que representan a la iglesia. Ya hemos dicho que era un cuerpo, pero también se le compara a la iglesia con un edificio, ¿verdad? Donde se dice que somos piedras vivas. Cada uno de nosotros somos como un ladrillito que se va poniendo y juntos vamos formando este edificio, ¿verdad? Que somos, como creyentes, somos la casa espiritual, y esto nos hace pensar, claro, en el templo y cómo el Señor descendía, ¿verdad?, sobre ese lugar.
y ahora en el nuevo pacto no tenemos templo, pero el templo somos los creyentes, ladrillitos que se juntan, forman una casa, un templo donde la presencia de Dios desciende y entonces habita entre nosotros y sigue conviviendo con nosotros. Entonces es este ejemplo que Pablo da en la epístola sobre la iglesia como un edificio, la iglesia como un cuerpo, que ya lo hemos dicho, y también la iglesia como la novia, como la novia, que estamos en este compás de espera, que ya queda poquito, que nos estamos terminando de arreglar y de poner las cositas que nos hagan falta, porque de modo que el novio está por allá que se le ve venir ya. Bien, el Señor viene pronto y como iglesia se nos anima a esa novia de Cristo que tiene que estar esperando con ansia y con anhelo que venga el novio, que venga a recogernos para llevarnos con Él a morar definitivamente en el cielo con Él. Así que es bonito, son parábolas, alegorías muy bonitas de las que se nos compara a la iglesia y que, como hemos dicho antes, tenemos como tanto como edificio, como cuerpo, como novia que somos, tenemos muchos privilegios. Imagínate qué privilegio tiene la novia cuando se va a casar con... ¿verdad? Siempre una novia, ¡ay, qué privilegio que es! La novia se va a casar con fulanito de tal, ¿no? ¡Uy, quién pudiera casarse con fulanito, con lo guapo que es y el dinero que tiene! Son privilegios que a veces las novias tienen, ¿no? Nosotros tenemos el mayor de los privilegios porque tenemos al novio que es Jesús. Entonces es de unos privilegios, ¡wow! ¡Qué privilegiados! Que nuestro novio sea Cristo. ¡Qué bonito! Pero luego está la otra parte. Tenemos responsabilidades también. Como novia de Cristo tenemos responsabilidades, tenemos que cumplirlas también. No podemos ver solo lo bonito, sino también la parte esa de saber que tenemos que guardarnos puros, que tenemos que ir sin mancha, que tenemos que esperarle, que tenemos que serle fieles, que tenemos que ataviarnos y prepararnos para cuando Él venga, que no podemos estar ahí tirados en la cama, que venga el novio, uy, sí, pues ni siquiera me levantar, pues que se espere ahora que me... ¿verdad? Viene el novio y yo todavía en la cama, no. Tenemos que estar activos, tenemos que estar... poniéndonos todo, porque cuando venga el novio yo estoy lista, viene y me voy corriendo porque ya estoy preparada. Esa es la actitud de la iglesia, es una responsabilidad que tenemos que cumplir también. Bueno, pues básicamente, muy por encima, la carta entonces a los Efesios cuenta o habla de todo esto, y la última de las cartas de la prisión, o las cartas que Pablo escribe desde esa casa, es la carta a los Filipenses. Esto no me quiere cambiar ahora. Bueno, pues mírame a ver. La carta a los Filipenses dice aquí el tema gozo y gratitud. Carta a los Filipenses, gozo y gratitud. Introducción. Pablo fue a Filipos. ¿Recuerdan cómo fue el contacto de Pablo con la iglesia? Ahí está. ¿Cómo fue el contacto de Pablo con la iglesia de los Filipenses o de Filipos? Recuerdan que llegó, estaba en el viaje misionero y el Espíritu Santo, no, por aquí tampoco, y Pablo comenzó a andar hasta que llegó a Troas y dijo, aquí ya no hay más para andar, ¿qué hago? ¿No? Y en ese momento tuvo un sueño de un varón macedonio, Macedonia, que era la parte norte de Grecia, Macedonia y Acaya era la parte sur. Bueno, de la parte norte de Grecia, él tiene una visión que aparece un varón macedonio y le dice, Pablo, ven, cruza. ¿Recuerdan eso, no? Entonces Pablo cruza y llega a Filipos, llega a esta ciudad a la que después le va a escribir esta carta. Así es como Pablo llegó a esta ciudad, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cómo o por qué le escribe la carta y cuándo. Dice que Pablo fue a Filipos en respuesta a la visión de un varón macedonio y después de 10 años, o sea, habían pasado 10 años desde que tuvo esa visión hasta este momento que él estaba en esta casa arrestado y escribiendo esta carta. Habían pasado una década. Pablo les escribe esta carta desde la prisión en Roma, como hemos dicho. El nombre de esta ciudad, Filipos, se puso en honor al padre de Alejandro Magno. ¿Recuerdan cuando vimos el periodo intertestamentario y vimos a Alejandro Magno y todos los griegos, ¿verdad? El imperio griego. Bueno, el padre se llamaba Filipos y por honor a él, esta ciudad se le dio su nombre, Filipos. Era una colonia romana en Macedonia. Había pocos judíos en Filipos y no parece que hubiera sinagogas. Era un aspecto gentil. Allí no habían llegado muchos de los judíos. Solo dice que un lugar de oración que había cerca de un río. Eso era básicamente lo más religioso que había en ese lugar. Un lugar ahí de oración que habían hecho al lado de un río. Pero sabes que no se necesita más. Hay momentos que si no se tiene el edificio y ni todas las comodidades que tenemos hoy día, es que no es necesario. Lo que necesitamos para hablar con Él está dentro de nosotros, así que eso es lo bonito. Pero ahí en Hechos 16:13 se nos cuenta un poco de esta iglesia. Este fue el lugar de su primera reunión y donde recibió a Cristo su primera convertida europea. Lidia, me toca ya.
La iglesia comenzó con la liberación y la conversión de la muchacha endemoniada y la del carcelero. Recuerda que Pablo y Silas entraron en la cárcel, se pusieron a lavar y si hubo el terremoto pasó todo aquello, el carcelero se quería matar, no te mates, y creen en Jesucristo será salvo de tu casa, y el carcelero cree en el Señor. Entonces con estos primeros convertidos empieza la iglesia, por así decirlo. Esos fueron los comienzos de la iglesia. El escritor, hemos dicho que es Pablo, se identifica en el versículo primero como el autor de la misma. La fecha probablemente en el año 62 ya, esta quizás fue la última de las 4 que escribió. Y el propósito de escribir entonces esta carta, ¿por qué después de 10 años Pablo tiene la necesidad de escribir una carta a esta iglesia? Bueno, dice que Epafrodito acababa de llevarle una ofrenda que los filipenses habían recogido para Pablo. ¿De acuerdo? Los filipenses recogen una ofrenda, se la hacen llegar con esta persona, que era Epafrodito, lo vemos ahí en el capítulo 2. Y era una muestra de amor de la iglesia, ¿verdad, Pablo? Te queremos, te amamos, lo que hiciste aquí fue increíble, y mira, nos diste el evangelio y te hemos querido dar una ofrenda de amor. Pero resulta que este Epafrodita se enfermó y los filipenses se quedaron preocupados porque parecía ser que estaba una enfermedad grave, parecía que iba a morir. Entonces los filipenses se habían quedado muy preocupados de que el mensajero que habían enviado para la ofrenda ahora resulta que se nos muere. Entonces estaban preocupados. Dice que después se recupera y puede regresar. Y con el regreso de Epafrodita, Pablo aprovecha y uno que hace, si le han dado una ofrenda de amor, pues lo correcto es, pues, oye, pues gracias, espera, antes de irte a Epafrodita, gracias, pero te mando una carta para que se lo des a la iglesia y le expreses mi agradecimiento por lo que acaban de hacer por mí. ¿Ven la naturalidad de una carta? El agradecimiento que siente Pablo porque una iglesia le ha dado una ofrenda. Gracias, yo no estaba pensando en escribir la Biblia, estaba siendo agradecido, como deberíamos ser todos, ¿verdad? Pero en este caso Dios quiso que esto quedara hasta nosotros hoy. Pablo dice, les expresa en esa carta su profunda gratitud y su deseo de estar junto a ellos. ¿Cuánto me encantaría estar ahí? Volver a veros y volver a ver a esta persona y a la otra. Eso se lo expresa en la carta a Pablo que le envía con Epafroditas. El bosquejo, como digo, bueno, pues un bosquejo más, no es el único. Como siempre digo, puede haber muchos más, pero si les vale un poquito de guía para cuando lean la carta, ahí lo tienen. ¿Cuál es el tema de esta carta? Bueno, básicamente el tema es cristocéntrico. En 4 capítulos nada más y 104 versículos se menciona a Jesucristo 70 veces. Es mucho, o bien por nombre o bien por pronombre, diciendo, pues Él es esto, Cristo es aquello, Él, cada vez que decía Él o Cristo, bueno, 70 veces en 104 versículos. Es mucho, es un énfasis muy grande en la persona de Cristo. Es lo que Pablo quiere dejarles a través de esta carta, como mensaje subliminal. Cristo, 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 Cristo. ¿Sí? Cristocéntrica total, la carta a los filipenses. Pablo no les está exponiendo solamente teorías, sino las pruebas también de que Jesús es la respuesta para todas las vicisitudes que nos puedan pasar en esta vida. Y que con Él, con Cristo, lo podemos hacer todo. No importa por lo que pasemos. Con Cristo lo podemos hacer todo. Aquí está el versículo famoso de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es mi experiencia en el Señor, no es que yo tengo fuerza de voluntad, no es que he aprendido no, es que en Cristo es Él el que en mí me da la fuerza para tener necesidad, para tener abundancia, para tener cansancio, para tener pase lo que me pase, en Cristo todo lo puedo. He aprendido a contentarme, decía Pablo, a tener necesidad. Sé tener abundancia, sé que me falte, sé que me pegue, sé que tener paz. Me da igual, he aprendido de todo ya. Y me han pasado muchas cosas en la vida, pero en Cristo todo lo he podido. Él ha sido mi fuerza, Él es mi fuerza. Y es el ánimo que Él quiere dejarnos también a todos nosotros. ¿Por qué estamos pasando en este momento en nuestra vida? Sea lo que sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en ti, no es en tú. Ay, es que no voy a poder. Cuando a veces hablamos con las personas, es que no voy a poder, claro, es que tú y yo no podemos. Muchas de las cosas que nos vienen y que tenemos que enfrentar, pero en Él sí. En Él sí podemos. Si somos capaces de dejar que Él haga su obra en nosotros y sus recursos actúen en nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la idea de la carta. También regocijaos, es una de las palabras de Pablo aquí. Regocijaos, la palabra regocijo aparece 18 veces expresando el triunfo que tenemos, ¿mediante quién? Jesús. No ha sido mi triunfo, ha sido su triunfo, pero ahora es mi triunfo. El triunfo de Cristo es mi triunfo, por lo tanto, alegraos. Él ha triunfado, tú también has triunfado. Él ha vencido, yo también he vencido. Alegraos, regocijaos.
Otra vez digo, ¿verdad? Regocijaos, lo repites, el gozo en esta carta como que, en fin, desborda de Filipenses, se le sale el gozo se sale aquí por las páginas de la Biblia. Cuando Jesús pasó por sus horas más oscuras, habló de su paz y también de su gozo, y Pablo se lo quiere recordar. Probablemente los filipenses también estarían pasando por dificultades, como muchas de esas iglesias, de muchos tipos, persecución, básicamente fue una de las características de la iglesia primitiva, fue la persecución, y Pablo les está animando, en medio de sus persecuciones, gócense, el Señor está con ustedes, todo lo pueden en Cristo que les fortalece, ánimo, adelante. Dice, si Él está en nosotros, quiere decir que su paz y su gozo también están con nosotros siempre. Hemos dicho antes que la cabeza y el cuerpo, ¿no? Pues si la cabeza tiene algo, eso baja al cuerpo. Todo lo que hay en Cristo es nuestro. Esos son los privilegios de ser parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo, ¿no? Como hemos dicho antes, ahora no estamos hablando de responsabilidades, pero sí de privilegios. 4.4, versículo 4, capítulo 4, regocijaos en el Señor cuando las cosas os vayan bien, hermanos. ¿Dice eso 4.4? No, ¿qué dice Corina? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, por si no lo habían oído, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos, alegraos siempre, no importa cómo estemos. Ánimo, las cosas van a mejorar, las cosas tienen un propósito, como estamos viendo los domingos. Confiemos en el Señor porque Él tiene un plan, tiene un propósito, Él no se ha olvidado de nosotros, nuestros caballos están contados, Él nos ama, Él quiere lo mejor para ti y para mí. Así que confiemos en Él. Pablo también nos anima a hacer esto. Bueno, pues hasta aquí, ¿vale? No hay más, hemos consumido el tiempo, hemos consumido la hora. Continuaremos, si Dios quiere, Dios mediante, el miércoles que viene. Seguiremos avanzando con las siguientes cartas. Vamos a ver lo que le ocurre a Pablo después de estos 2 años y de escribir estas cartas. Él es absuelto de lo que se le acusaba, no es condenado, por lo tanto parece ser que Pablo empieza a viajar otra vez y vamos a ver a partir de ahí qué otras cartas escribe él, que ya no son muchas las que él le quedan por escribir, porque enseguida ya va a morir, pero después hay algunas otras cartas de otros apóstoles y discípulos que vamos a considerar también. Así que eso lo vamos a ver en miércoles sucesivos. Ya no nos queda mucho, yo creo que ya en 2-3 miércoles vamos a terminar este estudio, pero como he dicho, ya estamos pensando en el siguiente que veamos después. Así que hasta aquí ha sido todo. Que Dios os bendiga.